Acompáñenme leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, y dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Incline su rostro, por favor, y ore por la persona que tiene a su lado. Ore por mí y ore por usted. Amado Padre Celestial, entregamos este tiempo en tus manos y queremos pedirte, amado precioso Espíritu Santo, que al igual que cada domingo hoy nos hables, nos enseñes, que tu palabra nos sea revelada, que la verdad de tu Espíritu nos sea revelada, Señor, y que al escuchar estas verdades bíblicas nuestro entendimiento sea abierto, Señor, a la luz de la palabra y podamos caminar en estas verdades bíblicas. En el nombre de Jesús, amén. Hace 2 domingos comenzamos a hablar acerca de los atributos o las perfecciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y recordemos muy rápidamente que un atributo es una cualidad, es una propiedad o una característica propia de un ser o también de un objeto o de un concepto. También cuando hablamos de atributos, hablamos de rasgos psicológicos propios o habilidades naturales de un individuo. También dijimos que los atributos del Espíritu Santo claramente denotan una actividad especial. Y estas actividades del Espíritu Santo denotan obviamente sus cualidades y sus características. Y también podemos decir de alguna manera que los atributos o las perfecciones del Espíritu Santo son manifestaciones del Espíritu Santo. Ustedes ya me conocen y los que no me van conociendo, yo tengo mucho cuidado cuando hablo acerca de los términos de manifestaciones. Yo soy sumamente precavido en ese tipo de definiciones coloquiales que las personas le dan, porque para muchos cuando se habla de manifestaciones del Espíritu Santo se entiende gritería, desorden y locura. Y para mí una manifestación del Espíritu Santo muchas veces no tiene que ver con nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Él se puede manifestar en la total y absoluta quietud, no en el escándalo y no en la gritería, ¿sí? Bien. Estuvimos también hace 8 días analizando las 7 perfecciones del Espíritu Santo según Isaías capítulo 11 versículo 2. Y el domingo pasado hablamos que de estas 7 perfecciones: Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder o fortaleza, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor. Y aclaramos que no son 7 espíritus, sino que es un solo espíritu, el mismo Espíritu. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Los que no entienden mucho de lo que estoy hablando, pues les invito a ir a nuestra página de YouTube. Ahí está la serie de enseñanzas. Hoy vamos a hablar de otro atributo, otra perfección del Espíritu Santo. Hoy solamente quiero hablar de una, porque me parece que es sumamente, bueno, todas son sumamente importantes, pero esta semana esta perfección me cautivó el corazón. Cuando estaba esta semana estudiando el tema, desarrollando el tema, yo dije, wow, me convertí en perro ese día. Wow, qué vaina tan impresionante lo que hace esta perfección del Espíritu Santo, y considero que es necesario dedicarle un culto entero, una enseñanza entera a esta perfección del Espíritu Santo, y es el espíritu de fe. El espíritu de fe. Y hoy quiero darme un permiso hermenéutico, exegético y homilético. Los que saben me van a perdonar. Me quiero hoy de manera transversal hablar de 3 cosas que hace el espíritu de fe, porque me parece supremamente interesante, supremamente bueno y supremamente necesario que nosotros entendamos de qué manera
la perfección del Espíritu Santo actuando en su atributo de la fe, actúa en la vida de las personas. Así que vamos a hablar de tres cosas: el espíritu de fe como acción salvadora, espíritu de fe como fruto del Espíritu Santo y espíritu de fe como don espiritual. ¿Qué es el espíritu de fe? Quiero que definamos primero qué es el espíritu de fe, o qué es el atributo de la fe concerniente al Espíritu Santo. Es la manifestación operativa del Espíritu Santo en el creyente, que capacita su corazón para creer la verdad divina sin dudar y proclamarla con total convicción. Esa es la definición que podemos dar del espíritu de fe. Si la puede leer conmigo, léala por favor. Es la manifestación operativa del Espíritu Santo en el creyente, que capacita su corazón para creer la verdad divina sin dudar y proclamarla con total convicción. Es decir, que la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros es una obra operativa. Y esa obra que hace el Espíritu Santo en las personas trae una consecuencia de creer la verdad divina. Así que para que una persona crea en la verdad de Dios, en la verdad divina, es absolutamente indispensable y necesario tener la persona del Espíritu Santo. Es indispensable. Nadie puede creer en la verdad divina si el Espíritu Santo no se la revela. No es posible, bajo ninguna circunstancia. Alguien puede tener una fe natural, y en esa fe natural puede creer ciertas cosas, pero solamente la fe, que ya lo vamos a ver, solamente la fe que salva es la que puede llevar a una persona, a un individuo, a creer la verdad divina y creerla sin dudar. Decir: esto que yo estoy creyendo es realmente la verdad. No hay sombra de duda. Yo sé que sí, y yo sé que es así. Pero para que una persona llegue a ese nivel, debe ser única y exclusivamente, repito, dado por el poder del Espíritu Santo. Y cuando esa verdad se manifiesta sobre la persona, la puede proclamar con total convicción. Una persona que ha sido convencida de la verdad divina simplemente la proclama, pero sabe que lo que está proclamando es verdad. Otra definición de espíritu de fe es la capacidad que da el Espíritu Santo de permanecer fiel a Dios, a su palabra y a su iglesia. Mire qué importante lo que hace la fe, el Espíritu Santo, el espíritu de fe en la vida de la persona. Lo capacita para permanecer fiel a Dios, fiel a su palabra y fiel a su iglesia. Así que si nosotros somos fieles a Dios, no es una obra humana. No es una obra humana. Si somos fieles a su palabra, no es una obra humana. Si somos fieles a la iglesia, no es una obra humana, es una obra que la hace el Espíritu Santo. Pero cuando hago lo contrario, sí es una obra humana. Cuando no le soy fiel ni a Dios, ni a su palabra, ni a la iglesia, está obrando la carne, está obrando la humanidad. Entonces, como les decía hace un momento, vamos a mirar hoy rápidamente las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Y de manera transversal lo voy a hacer, voy a juntar tres temas en uno en este día. Primero vamos a hablar de el espíritu de fe como acción salvadora. Segundo, vamos a hablar del espíritu de fe como fruto del Espíritu Santo. Y tercero, vamos a hablar del espíritu de fe como don del Espíritu Santo. Son tres formas, tres maneras en que el Espíritu Santo se mueve en medio de las personas, en medio nuestro. Cómo actúa Él en las personas y en sus hijos. Entonces, hablemos del primero. El espíritu de fe como acción salvadora. Vamos a mirar cómo y de qué manera el Espíritu Santo actúa en una persona para salvarla. ¿Cómo actúa en una persona para salvarla?
en la salvación, el Espíritu Santo juega un papel fundamental e indispensable. Lea conmigo Efesios 2, 8, 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Comencemos diciendo que la salvación es un acto de gracia. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. Así que lo que usted y yo recibimos fue algo que no merecemos. ¿Qué es lo que el pecador merece? La muerte, el castigo, la justicia de Dios. Pero el pecador, ¿qué fue lo que recibió en Cristo Jesús? Gracia. Y esa gracia se reveló en la cruz del Calvario, cuando Cristo tomó su pecado, cuando Cristo tomó mi pecado, se subió a la cruz, pagó la deuda y murió por mis pecados. El justo se hizo injusto. El justo murió por los injustos y nos dio ese regalo de gracia. Entonces el apóstol Pablo dice: porque esa gracia, o por ese regalo inmerecido, somos salvos por medio de la fe. Ahí comienza. Somos salvos por medio de la fe. Ahí es donde el Espíritu Santo actúa. Ahí es donde el Espíritu Santo comienza a actuar en la vida de las personas. En este contexto, espíritu de fe significa que la fe verdadera, escuche esto, hermano, no nace del intelecto humano ni de la fuerza de voluntad, sino que es implantada y sostenida por el propio obrar del Espíritu Santo. Para que una persona crea en el Evangelio de Jesucristo, necesita que el Espíritu Santo venga a su vida y le ponga fe para creer. De lo contrario, la fe que nosotros tenemos es una fe natural. El ser humano puede llegar a tener varios tipos de fe. Una fe es la fe natural, y todos venimos a este mundo con fe natural. Por ejemplo, usted está tomando tinto en esta mañana, en este preciso instante, ¿verdad? Algunos de pronto no toman tinto porque no les gusta. No hay aromática, o si hay aromática, bueno, no importa. Lo que usted está tomando, usted está confiando que el agua con que hicieron eso sea potable, no esté vencida. Que el café que se le depositó a ese agua no esté vencido. ¿Cierto que sí? Y algunos le echan azúcar y ya es problema suyo. Pero usted confía en que ese pocillo que usted tiene, o ese vaso que usted está ingiriendo, en esa bebida que está ingiriendo, usted confía que no le va a hacer daño. Eso es una fe natural y funciona para todo en la vida. Cuando usted va a un restaurante y le sirven, usted tiene una fe natural. Usted dice: yo creo que lo que me voy a comer no me hace daño. ¿Listo? Hay otra fe que es una fe intelectual. Es esa fe que nos lleva a veces a interesarnos en ciertos tipos de conocimientos teológicos y doctrinales, y nos fascinan esos títulos, esas cosas. Pero hay otro tipo de fe que es la fe que salva, que es la que nos interesa aquí. Y la fe salvadora, la fe que actúa en el ser humano para que entienda el plan de salvación y lo acepte, esa fe la da únicamente el poder del Espíritu Santo. Así que para que una persona crea en el poder de la salvación, necesita creer. Pero para creer necesita fe, y esa fe la da el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dijo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Punto y coma. La idea continúa: y esto no es de vosotros, pues es un don. ¿Qué es el don de Dios? La fe que salva. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Así que si usted ha creído en el poder y en el mensaje del Evangelio, permítame desmotivarlo y desilusionarlo. No fue usted, no fue su conocimiento, no fue que usted un día se levantó y dijo: ay, sí, yo como que voy a volverme cristiano. No, esa obra la hizo el Espíritu Santo. Usted simplemente obedeció
el llamado que el Espíritu Santo le hizo. Juan 16, 8 al 11. Esa fe salvadora que obra el Espíritu Santo en nosotros, según Juan lo presenta de esta manera: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9: de pecado, por cuantos no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Qué hace el espíritu de fe en la persona? Lo convence. Yo tengo una prédica en YouTube que se llama Cuando Él Venga. Le invito para que la vea, que hablo de este tema, o de pronto la repitamos en ese tema del Espíritu Santo. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos convence. Ahora, ¿qué entiende usted por convencer? Convencer para nuestra cultura es lo que hace la mamá con un hijo todas las noches. Lo hacían conmigo para no meter a mis hijos en ese baile. Daniel, lave la loza. Palabras mágicas. A ver, papás, ayúdenme. Cuando uno a un hijo le dice algo, ¿qué dice? Ya voy. Ya voy. ¿Sí? Yo también fui hijo. Y entonces la mamá comienza: Daniel, por favor. Y uno dice: ya voy, mamá. A la media hora: Daniel, las 10 de la noche, usted no ha lavado la loza. El hijo dice: ya voy. Y entonces la mamá comienza a persuadir al hijo y comienza a tratar de convencerlo, hasta que nos tienen que pegar un berrinche y nos convencen. Pero en la palabra eso no es convencer. El Espíritu Santo no está detrás de nadie rogándole absolutamente nada. Quítese esa idea de la cabeza. Convencer también yo lo comparo como cuando uno está detrás de una muchacha y un hermano la llama, la escribe, uno se vuelve la sombra de ella, la suegra empieza a fastidiarse porque ese muchacho no sale de aquí ni de mañana, ni de tarde, ni de noche, no cuelga el teléfono. Entonces uno está ahí detrás, dele que dele, háblele que háblele, convenciendo a la muchacha, demostrándole que uno es el mejor. ¿Cierto que sí, hombres? Hasta que por fin la muchacha cae. Cae tanto que acepta palabra de matrimonio. Eso es convencimiento en nuestro contexto. Pero el Espíritu Santo no está detrás suyo rogándole. El Espíritu Santo no está detrás suyo diciéndole: ay, por favor, ay, sí, tenga la bondad, crean la palabra, mire que Jesús es lo más de buenacho, es lo más de buena gente. Le puedes decir: Chuchito lindo, Él no se molesta. Ustedes ya me entienden lo que yo pienso de eso. No. La palabra convencer, escuche, hermano, la palabra convencer es el reconocimiento del estado de separación de Dios, llevando al pecador a reconocer la auténtica necesidad de Dios. La obra que hace el Espíritu Santo de convencimiento es mostrarme que soy un miserable e infeliz pecador y que necesito urgentemente de Dios. Esa es la obra de convencimiento del Espíritu Santo. Me va a llevar a un punto en que yo entienda y comprenda mi paupérrimo estado espiritual, y entendiendo mi paupérrimo estado espiritual, desde ese punto el Espíritu Santo me va a llevar a la salvación. Eso es el convencimiento. No crea que Él está rogándole, porque Él no le ruega a nadie. Recuerde que venir a Cristo es un acto de obediencia. El evangelio no es una invitación, el evangelio es un llamado. El Señor está llamando a que la gente crea y se arrepienta. No le está pidiendo el favor, no le está haciendo un favor a Dios. Cuando el ser humano no atiende el llamado del evangelio, está actuando como Adán y Eva, en obediencia, en desobediencia.
Cuando el ser humano atiende el llamado de Jesucristo y cree en el Evangelio, está obedeciendo a Jesucristo. Tercer versículo que nos habla acerca de la fe, del espíritu de fe en cuanto a salvación. Juan capítulo 1 versículo 13. Juan 1:13. Para entender este versículo debiéramos ir al versículo 12 que tanto citamos nosotros, tan fuera de contexto. El versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí dice que para ser hijo de Dios hay que creer en su nombre. Para creer en su nombre se necesita que el Espíritu Santo venga y me dé el don de la fe que salva. Por eso en el versículo 13, que es el que me interesa, dice lo siguiente: los hijos de Dios que son nacidos según el Espíritu, según el fruto del Espíritu, según la obra del Espíritu, mire lo que dice: los cuales no son engendrados de sangre. Pare un momentico ahí. Acá hay padres de familia. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántos de sus hijos ya son salvos? ¿Está seguro? Si hoy ocurriese un terremoto, hermano, y murieran sus hijos, ¿usted podría estar tranquilo de que ellos se fueron a la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo ha invertido usted como padre en predicarle la salvación a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes padres se han sentado con sus hijos frente a frente y le han dicho el evangelio es esto, o caminando de alguna manera, y los han llevado a Cristo de la mano? Porque es que nosotros creemos, los evangélicos cristianos creemos que los hijos de los evangélicos son salvos porque nacieron en una cuna cristiana. Y eso no es cierto. No es cierto, hermanos. Hermanos padres de esta congregación, les digo algo: si usted se convirtió a Cristo y convertido a Cristo tuvo 1, 2, 3, 4, 5, esos 5 hijos no nacieron salvos, no nacieron siendo hijos de Dios, porque no es por como dice el apóstol Juan, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Sus hijos necesitan escuchar el mensaje del evangelio. Y no es de mi boca, es de su boca, de la boca del papá y de la boca de la mamá. Pero ustedes padres no conocen el evangelio de Jesucristo. Juetazo para todos, periodicazo para todos. Qué lamentable que los padres no conocen el evangelio de Jesucristo. A pesar de que aquí en esta iglesia si algo predicamos es de eso. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Porque las paredes tienen oídos, porque hablamos con sus hijos, porque les hemos predicado, les hemos preguntado a sus hijos, y sus hijos nos han dicho: mi papá nunca me habla del evangelio. Y lo traemos aquí y lo botamos 1 hora allá para que Abraham mire qué hace. Conviértalo, o Natalia, o los que estén allá atrás. Ahí se lo dejamos 1 hora cada 8 días, si es que lo traemos, si es que venimos a culto. Y si no venimos a culto, entonces pasa la semana entera y ese muchachito ni se entera que en la casa hay Biblia, mucho menos se entera que sus papás son cristianos. Bien, ya terminé de echar piedras. Ahora versículo 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para que una persona venga a los pies de Cristo y se convierta a Cristo y comprenda el evangelio, obligatoriamente debe nacer de Dios. Es una obra de Dios. Es Dios quien hace la obra. Amén. Es Dios quien hace la obra, hermano. Pero es usted y yo los que debemos predicar para que la obra de Dios sea completa. No es que Él necesite de nosotros, porque no necesita de nosotros. Pero sí es un mandato que nosotros debemos
predicar su palabra. Así que el primero que hemos hablado hoy es el espíritu de fe como acción salvadora. Concluyo con esto diciendo, para ser salvo, ¿qué se necesita? El don de la fe. Se necesita el don de la fe, no la religión, el don de la fe. Segundo, el espíritu de fe como fruto del Espíritu Santo. Para experimentar usted necesita haber experimentado el primero. Nadie que haya venido a Cristo o nadie que no haya venido a Cristo primero no puede experimentar el fruto del Espíritu Santo. No puede. No puede. Puede quizás experimentar cosas parecidas, cosas similares, puede tener un carácter bonito, puede tener un temperamento controlado, puede ser una excelente persona, pero jamás es el fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es obligatoriamente la consecuencia del fruto del don de la salvación. Entonces, el fruto el espíritu de fe actúa para salvar, y cuando la persona obedece el llamado de salvación, empieza a actuar el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, 2 Corintios 4:13. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Bondad, fe, perdón. Así que la fe, ¿qué es? Un fruto. ¿Qué es un fruto? La consecuencia de algo. Es decir, que para que una persona experimente el fruto de la fe, no es un esfuerzo humano. Usted no se levanta por la mañana diciendo, hoy voy a desarrollar la fe. Como dicen los falsos apóstoles y falsos profetas contemporáneos, activa la fe, hermano, activa la fe, pronuncia la fe, porque la fe hay que activarla, hermano. Sinvergüenzas, estafadores y engañadores. Es en serio, hermano. Usted no activa la fe. La fe se la activa el Espíritu Santo. Le doy esa buena noticia, hermano. Además, la fe no es un interruptor que usted por la mañana empieza. Oiga, ¿a dónde me la puso el Señor? Mija, ¿a dónde dejó el interruptor de la fe? No, hermano. La fe permanece. La fe está ahí. La fe se manifiesta. Por eso es un fruto, porque es una consecuencia de algo. Acompáñeme a leer 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hermano, marque ese versículo, porque ahí está hablando de los dos tipos de fe: la fe que salva y la fe que obra como un fruto del Espíritu Santo, como un estilo de vida de la persona. Y ya vamos a analizar de cuál fe está hablando aquí la palabra del Señor. Leamos de nuevo 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a los que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también. O sea que el cerebro y la boca están conectados. El que cree, habla. El que cree, confiesa. El que cree, habla. El que cree, confiesa. Y el apóstol Pablo cita al Salmo 116, versículo 10. Y él se devuelve y cita ese pasaje del salmista. Ahora, mire esto bonito. Qué interesante. La palabra que usa el apóstol Pablo en Gálatas y en Corintios de fe viene del griego pistis o pistis. Pero esta palabra pistis o pistis, como se pronuncie, es una palabra muy interesante, hermano. Porque esta palabra usada en estos contextos es una palabra que es traducida como confianza, como fidelidad, como lealtad, como fiabilidad.
Cuando nosotros escuchamos la palabra fe, automáticamente, generalmente se nos viene a la mente cosas sobrenaturales. También es cierto. Pero no solamente es eso. Pero aquí en este contexto de la palabra pistis es usada para referirse a estar dentro de un círculo sin salirse del círculo. Los griegos utilizaban la palabra pistis para decir algo está dentro de un círculo y no puede salirse del círculo. Eso es lo que Pablo le está queriendo enseñar a sus oyentes. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe tiene que ver con fidelidad. Tiene que ver con confianza, con lealtad, con fiabilidad. Y la mejor manera para entenderlo es alguien que está dentro de un círculo y no se puede salir. No puede salirse. Porque pertenece a un lugar. Está identificado con un lugar. Y cualquier cosa que esté fuera de ese lugar no es su lugar, no es su sitio, no se identifica con lo que está afuera. Él simplemente debe estar adentro. Según el apóstol Pablo en Gálatas, esta fe de la que habla en Gálatas capítulo 5 versículo 22, esta fe se entiende como fidelidad. Así que para que nosotros podamos vivir un evangelio de fidelidad, vivir un evangelio de lealtad, obligatoriamente, repito, necesitamos la obra del Espíritu Santo. No, pastor, es que usted viera, yo soy más fiel a Dios que... Entonces déjenme desilusionarlo. Si usted es fiel a Dios, no es su obra, es la obra que el Espíritu Santo ha puesto en su vida. Así de simple, hermano. Todo, como cantábamos ahorita, es que todo viene de Dios. Aquí la fe humanista queda totalmente desarmada. Aquí es donde entendemos que nuestras fuerzas humanas y nuestras habilidades humanas pierden todo sentido, todo valor frente a las cosas de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos da, el que nos faculta para vivir de esa manera. Ahora, que podemos desobedecerlo, esos hay muchos, pero hay demasiados cristianos desobedientes que el Espíritu Santo les pone en su corazón ser fiel, pero él decide ser infiel, desobediente. Según Corintios capítulo, ¿cuál fue el que leímos? 4:13. Mire esto, qué bonito, hermano. El apóstol Pablo utiliza la misma palabra pistis o pistis, pero en el contexto que el apóstol Pablo utiliza esa palabra y trayéndola de los salmos, él dice que esta fe que él está hablando es una fe de creer, es una fe de convicción. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que los que tenemos el mismo espíritu, y por eso él dice conforme a lo que está escrito, porque está cumpliendo la palabra que está escrita, por esa fe nosotros creímos. Por esa fe depositada en nosotros creímos. Ahora, ¿qué otra cosa interesante dice aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, no solamente creí, no solamente me quedé con eso aquí en mi interior, sino que lo exterioricé. Y quizás Juan, también pensando lo mismo en la primera carta en la primera epístola de Juan, Juan dice que el que cree y confiesa con su boca será salvo. Así que la fe que viene del Espíritu Santo nos lleva a creer y nos lleva a confesar. ¿A confesar qué? Que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces la pregunta millonaria de esta mañana sería: ¿cuántos de nosotros ya creímos? Pero ¿cuántos de nosotros ya verbalmente dijimos esa confesión de fe? No es una mera confesión. La confesión es un acto ¿de qué? De convicción. Cuando yo estoy absolutamente convencido de la obra del Espíritu Santo, en ese momento en ese instante que el Espíritu Santo viene, me revela, me habla, me contrista, etcétera, entonces como consecuencia yo confieso que Jesucristo es
mi Señor y mi Salvador. ¿Estamos? ¿Usted ya lo confesó? ¿Ya usted le dijo, tú eres mi Señor? ¿Pero usted entiende qué significa ser Señor? Porque es que para nosotros Señor es papi, llegó el Señor de la leche. Papi, llegó el Señor que trae un pedido. Papi, llegó el Señor que va a destapar la cañería. Pero en nuestro contexto esa es la palabra Señor, o sea, un individuo. Pero en el contexto romano, la palabra Señor tenía una connotación absolutamente diferente. En el contexto grecorromano, la palabra Señor tenía la connotación de amo y dueño. Entonces, cuando alguien venía ante una persona y le decía mi Señor, le decía en griego mi Kyrios, le estaba diciendo usted es mi dueño y mi amo. Literalmente se consideraba que la persona no tenía derechos en sí mismo, sino que sus derechos le pertenecían al amo. Amo, voy a hacer lo que usted quiera. Y de hecho el amo lo hacía. Entonces, cuando usted viene a Cristo Jesús y le dice Señor, ¿qué le está diciendo? Ahora yo le pregunto, ¿usted ve a Jesús como su amo y como su dueño? Ay, todos dicen amén fácil. Yo también. Ahora, ¿usted hace lo que su amo y dueño le dice? ¿Sí? Ahí es donde realmente entendemos. Sí, cuando yo le dije reconozco que tú eres mi Señor, pues no es una oración simplemente, no es una frase simplemente, sino que yo como hijo de Dios obedezco a mi amo. Ahora yo lo que estoy diciendo es, yo ya no tengo derechos. Ahora mis derechos están en Cristo. Él es el amo. Pero nosotros le oramos a Dios como si yo fuera el amo y Él fuera el criado. ¿O me equivoco? En sus oraciones usted sabrá quién es el amo. Señor, dame, Señor, tráeme, Señor, llévame, Señor, compláceme, Señor, atráeme, Señor, Señor. Y Dios dice, ¿ya acabaste con la lista? No, Señor, espere. Y nuestras oraciones es para que Él nos haga, nos dé, nos complazca, nos cumpla. Es que yo soy tu hijo. Y Dios dice, ¿y? Es por mí que eres tu hijo. Entonces, ¿quién es el amo? ¿Él o nosotros? Él o nosotros. ¿Cómo debemos comportarnos entonces? ¿Cómo deben ser nuestras oraciones? ¿Y cuántas veces usted ha dicho, es que yo me enojé con Dios? Y yo en oración le hice un reclamo santo al Señor. Ay, hermano, no tiene ni idea, pero ni idea con quién está hablando. Sí. Hace unos meses, 2 domingos fuimos al Palacio de Nariño a conocer el Palacio de Nariño por dentro. Los que no han ido los invito, es una experiencia muy elegante, muy chévere. Entonces Matías me dijo, papi, ¿qué pasaría si vemos al presidente? ¿Tú qué le dirías? Y me dijo otras cosas que no les voy a contar. Entonces yo le dije, le voy a decir, no mentiras, le dije, hijo, si en alguna oportunidad, que no creo que ocurra obviamente, pero llegásemos a encontrarnos al presidente de la República, nos vamos a parar delante de él con todo el respeto, con toda la seriedad, y le vamos a rendir el respeto porque él es el presidente de la República, independientemente de todo lo que yo piense de él. Él es el que está arriba. Y cuando yo me dirijo a Dios, debo entender que me estoy dirigiendo al que está arriba. Y que si Él es mi Señor, yo hago lo que mi Señor diga. Así vaya en contra de mis deseos, de mis sueños, de mis principios, de mis anhelos. Él es el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice que Él es mi Salvador. ¿Qué significa que Él es mi Salvador? Que es mi absoluta confianza en que Él me puede salvar.
en que a pesar de mi pecado, en que a pesar de mis debilidades humanas, solamente Él me puede salvar. Nadie más me puede salvar. Entonces Pablo está diciendo en Corintios, esa fe creemos, y esa fe está relacionada al creer y al proclamar. Al proclamar. Mi proclamación debe ser consecuencia de mi creer. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, el Espíritu Santo de fe como el don del Espíritu Santo. Él actúa en mi vida para salvarme. Él actúa en la vida de la persona para que demos fruto de fe, para que permanezcamos. Y Él actúa en mi vida para que nosotros actuemos. Qué interesante lo que hace el Espíritu Santo. Me salva, me faculta para dar frutos y me faculta para actuar. ¿No se emociona por eso? No se emocione mucho. 1 Corintios 12:9 dice lo siguiente: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero lo que nos importa es la primera parte. Dice que a otros les dio fe por el mismo Espíritu. Entonces volvamos a repetir: ¿quién es el que da la fe? ¿Es su fe con la que nace? No. ¿Le sirve? Para algunas cosas. Para creer que con el que usted se va a casar le va a ir bien. Para eso le sirve. Para creer que cuando usted se monta en un avión y llega, no se va a caer. Para esa fe le alcanza hasta ahí. Y es buena. ¿Sí? Es buena. Pero para ser salvo, esa fe no alcanza. Necesitamos la fe que otorga el Espíritu Santo. Para permanecer fieles en Dios, necesitamos la fe que otorga el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes, no van a levantar la mano y vayan a contestar porque se avergonzarían de toda la iglesia? ¿Cuántos de ustedes se han querido descarriar y no han podido? ¿Cuántos de ustedes se han querido descarriar y no han podido? Yo sé que más de uno ha dicho: de aquí juega mi chica, voy a echar todo a la borda. Y usted dice: hoy me voy a levantar la bata, me voy a quitar la moña y me voy a enloquecer. Eso es lo que usted piensa. Y cuando lo va a hacer, no puede, no le baja, no le entra, le sabe a cañería. ¿Sabe a qué me estoy refiriendo? Y llega un punto en que usted dice: no puedo, qué estrés, no puedo pecar. Y se sube una montaña y grita como una loca, como un loco: yo quiero pecar. Y se da cuenta que llega un momento en que usted no puede pecar. Así su carne esté que le diga: peca, peca, peca. Algo por dentro de usted le dice: no te voy a dejar, no vas a poder. ¿Quién es? Y si de pronto usted llega a cometer algún pecado, el Señor le dice: está bien, te voy a soltar la pita 1 metro para que te des cuenta lo que ocurre cuando mi gracia se aparta de ti 1 centímetro. Y usted dice: ay, gracias, qué libertad, Señor, gracias. Y usted esa noche tuvo libertad de Dios para ir a volverse loco o loca. La mañana siguiente se siente el ser más miserable, más desgraciado y más desdichado. El que lo ha experimentado sabe de qué estoy hablando. Y el Señor le dice: ¿eso es lo que quería? Ahí lo tiene. Venga para acá de nuevo. ¿Estamos? Interesante, ¿no? No juegue con Dios, hermano. Es mejor obedecerlo. Entonces estamos hablando de, ¿qué hora es? Estamos hablando de el espíritu de fe como un don. ¿Qué es un don? Un don es una
habilidad espiritual otorgada por el Espíritu Santo. Un don es una habilidad espiritual. Hay tres tipos de dones: dones naturales, dones espirituales y dones ministeriales. La música es un don natural. La enseñanza puede ser un don espiritual y el pastoreo es un don ministerial. ¿Sí? Si quiere aprender más, matricúlate en la escuela de formación. Entonces encontramos tres tipos de dones, pero el don que está hablando aquí es un don espiritual. Entonces, qué interesante esto, hermanos, que la palabra que el apóstol Pablo usa aquí en 1 Corintios 12:9 es la misma palabra que utilizó en Romanos, y en el otro texto de Corintios es la misma palabra pistis o pistis. Recuerde que significa fidelidad, lealtad o permanecer en un círculo. Pero recuerde también lo que les he enseñado, que las palabras cobran sentido de acuerdo al contexto en que la estamos leyendo. En todos los idiomas, por lo menos en nuestro idioma, cada palabra cobra significado y valor de acuerdo a la frase o al contexto. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Banco no significa lo mismo en todas las frases. ¿Listo? Bolsa no significa lo mismo en todas las frases. Bien, entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere nosotros enseñar aquí en este pasaje? Mire, según el contexto de Romanos capítulo 12, está hablando de cómo el Espíritu Santo nos faculta para que nosotros de manera sobrenatural, de manera espiritual, podamos actuar a favor del pueblo, a favor de las personas. Los dones son entregados para que nosotros bendigamos a las personas. Entonces, la fe de la que está hablando el apóstol Pablo aquí es una confianza extraordinaria dada por el Espíritu Santo, mire hermano, para afrontar situaciones particulares. Daniel, es que ya no aguanto más. Esta situación ya se salió de control. Yo mejor me tiro de un puente. Yo mejor acabo con este hogar. Yo mejor acabo con todo. Bueno, quizás en ese momento usted necesita una confianza extraordinaria para que esa situación cambie a favor de Dios. No es pensamiento positivo. Sí, no es que usted diga, va a cambiar, yo mentalizo en que va a cambiar, yo me mentalizo. No estoy hablando de eso, hermano. No estoy hablando de eso. ¿Qué más es? ¿Qué es el don de la fe? El don de la fe es creer en la intervención divina. ¿Cuántos creen en las intervenciones divinas? Mire, hermano, las necesitamos, pero a diario, a todo momento, hermano. Necesitamos en las intervenciones divinas. Y el don de fe que da el Espíritu Santo, hermano, es aprender que no son nuestras capacidades humanas, sino que en algún momento dado ese don de fe se actúa y el poder de Dios comienza a obrar para la gloria de Él. Amén. Y por supuesto, gracias a Él, para beneficio de nosotros. Amén. Pastor, ¿y eso actúa en el trabajo? Uy, hermano, usted no se imagina cuánto. ¿Seguro? Lo puedo activar en mi trabajo todos los días. ¿Sí? Usted abre su computador y ¡tin!, le da clic ahí al activar don del Espíritu y se abre la aplicación. Mire, yo tenía un jefe, yo he tenido muchos jefes, que Dios tenga misericordia, pero tenía uno que, Padre Celestial, yo era jefe de bodega hace muchos años y llegaba a patearme las cosas, literalmente me pateaba las cosas, me trataba con vulgaridades, era una bendición de hombre, hasta el punto en que un día le dije, venga, arreglamos las cosas a lo carnal y no a lo espiritual. Afortunadamente el espíritu no me dejó, y por un papel, por un artefacto que no aparecía, que era una muestra que no tenía valor realmente, hermano, me tenía desesperado, seco, aburrido, amargado. Yo estaba resuelto casi que a renunciar. Y Liliana me decía, vamos a orar, papi. Yo, ¿qué orar? Ni que nada, me tiene mamado ese tipo, ojalá lo echen. Y Liliana, hay que orar, papi, hay que orar.
Entonces cuando iba camino a la empresa me acordé de las palabras de mi sabia esposa y dije, Señor, le voy a hacer caso a mi esposa. Dije, por favor, Espíritu Santo, ¿dónde está ese papel? Era una remisión. Hermano, el problema era grave. Y yo no digo que escuché la voz del Espíritu, porque yo no puedo decir que la he escuchado, pero yo sí sentí una convicción, algo pasó en mi mente, en mi interior, que me dijo, en tal parte, en tal aceta, en tal lado está la hoja. Y yo como buen hombre me fui únicamente pensando en eso, porque si pensaba en otra cosa, me espalomaba, hermano, ¿sí? Me iba, hermano, y me fui todo el camino pensando en el aceta, en tal parte, hermano. Y yo dije, ¿será una imaginación mía? ¿Será que ya la falta de pelo me está? Llegué, yo tenía las llaves, llegué, tintín, abrí la oficina, entré a la empresa, y lo primero que hice, hermano, fue me dirigí a donde yo sentí, escuché lo que haya sido. ¿Qué creen ustedes? Ahí estaba la hoja. Y cuando llegó mi jefe, incircunciso, hijo del diablo, acá tiene su remisión. ¿Actúa o no actúa el Espíritu Santo? Ahí es donde usted lo necesita, hermano. Ahí es donde usted lo necesita. Concluyo con esto, hermano. Tengo 3 conclusiones. El espíritu de fe actúa de manera especial y de manera sobrenatural en la vida del Hijo de Dios. Si usted quiere experimentar la fe del Espíritu Santo, le invito a que se convierta en hijo de Dios. Y si es hijo de Dios y no lo experimenta, pues le invito a que le diga, Señor, entremos en conversaciones. Yo quiero vivir en esa dimensión, porque hay que aprender a vivir en la dimensión del Espíritu Santo. Y yo no hablo de cosas raras, hermano. Yo no hablo de cosas raras. No hablo de empezar a temblar, a sacudirse como un loco. No, yo no estoy hablando de eso. Ahora, si se quiere sacudir, sacúdase. Pero yo no estoy hablando de eso, hermano. La obra del Espíritu Santo es algo sobrenatural y especial. Amén. Que Él actúa en momentos de quietud, en momentos de calma, en momentos de serenidad. Aún actúa en momentos de caos, como algunos de ustedes me han contado. Él actúa como Él quiere. Primer conclusión, hermano. El espíritu de fe actúa de una manera especial en conexión entre el creer y el hablar. Es lo primero que vimos. Primer conclusión, el espíritu de fe se caracteriza por una certeza interior tan profunda que impulsa inevitablemente a la confesión verbal de las promesas de Dios. Eso es lo primero que va a hacer el Espíritu Santo en su vida. Que usted crea y que usted pueda confesar. Amén. ¿Ya lo confesó? Si no, hoy es el día. Segunda conclusión, la obra del Espíritu Santo es sobrenatural. Es sobrenatural. Ahí usted y yo no tenemos, solo disfrutar. Siéntese, relájese y disfrute. Es una obra del Espíritu Santo completamente. La fe salvadora y la confianza diaria son descritas como un don soberano de la gracia divina, no como un logro de meritocracia del hombre. Usted y yo lo único que merecemos es morir y el juicio. Y lo que tenemos es por la gracia de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, y terminamos con esto y oramos. El Espíritu Santo en nuestras vidas es una evidencia del fruto. Qué interesante. La fidelidad. Y esta fidelidad, recuerde que se tradujo como pistis, constituye una de las manifestaciones vitales del carácter de Cristo impreso en su iglesia. Este me interesa muchísimo y quiero que usted lo lea, por favor. Tercero, léalo por favor. La fidelidad constituye una de las manifestaciones vitales
del carácter de Cristo impreso en su iglesia. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Como Cristo. Como Cristo. Tenemos que parecernos a Cristo. Amén. Y para que eso sea real en nuestras vidas, no lo logramos con esfuerzos humanos. Porque recuerde que los esfuerzos humanos son legalismo y no alcanza. Para parecernos a Cristo, usted necesita la obra del Espíritu Santo. Amén. Para creer en Cristo firmemente, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Cuando usted le hable a alguien de Cristo, recuerde, esa persona necesita ser convencida por el Espíritu Santo. No son sus palabras, no es su elocuencia, no es su contenido teológico, ni siquiera es unción. Es el poder del Espíritu Santo obrando en esa persona. Amén. En la vida del creyente, el Espíritu Santo actúa como un estilo de vida que nos ayuda a permanecer firmes en medio de la adversidad. Que así esta carne quiera pecar, no puede. No puede. No nos deja. ¿No le parece maravilloso? Es un cerco protector, hermano. Si ya somos de Él dice: usted es mío, amigo. Amiguita, usted es mía. Y como es mía, vas a hacer lo que yo diga. Si usted se pone muy terca, tranquila. Tranquila, que a su ritmo vamos a ir, pero usted es mía. ¿Que te vas a demorar más? Sí, apego a mi ritmo. ¿Que quieres brincar y rebotar en mis cuerdas? Te voy a dejar rebotar en mis cuerdas. Tranquila, pero de ahí no te vas a salir, porque el Señor nos compró. Amén. ¿Estamos? Y el tercer don, la tercera evidencia es que el Espíritu Santo nos faculta para que nosotros podamos servir a otras personas con los diferentes dones del Espíritu Santo. Incline su rostro, por favor. ¿Qué tal si le dice ahí en su puesto: Espíritu Santo, te quiero conocer de esa manera? Toditicos todos los que están aquí, si cierras tus ojos y le dices: te quiero conocer, Espíritu Santo. Te quiero conocer como Salvador. Te quiero conocer como motor de vida. Te quiero conocer como quien me impulsa a servir. Amado Padre, aquí estamos delante de ti, asombrados por tu palabra, Señor. Quizás en nuestra mente no podemos dimensionar todas estas verdades, y nos faltaría mucho tiempo para escudriñar en tu palabra acerca de estas verdades eternas, maravillosas, que provienen del cielo. Señor, de manera especial quiero pedirte que te reveles. Mira a los niños que están hoy aquí escuchando esta palabra, los adolescentes que han escuchado esta palabra, los jóvenes, los adultos. Revélate, Espíritu Santo, por favor. Revélate como el Señor y como el Salvador en estos niños, en estos jóvenes, Señor. Los que vienen aquí porque sus padres los traen y no por convicción propia. Si tú no te revelas a ellos, Señor, llegará el momento
en que nada los traerá a este lugar. Solamente tú puedes hacer esa obra, Señor. Y te lo pido por favor que lo hagas. Señor, ayúdanos a vivir en el fruto del Espíritu, Señor. Ayúdanos a entender que nuestra fuerza, nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra permanencia viene de ti, Señor. Viene de ti, Señor. Y reconocemos, Señor, que no son nuestras capacidades, no es nuestro entusiasmo. Eres tú obrando en nosotros. Gracias por no dejarnos ir al mundo, Señor. Gracias por sostenernos con tus cuerdas de amor y misericordia, Señor. Gracias por protegernos. Gracias por darnos luz para ver el mal y ver el pecado, Señor. Gracias. Oro por aquellos que son débiles en su fe, Señor, y que luchan por permanecer. Te pido que les des fortaleza, Señor. Los que han flaqueado, Señor, y los que quizás están al borde de las cuerdas, Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. Y ayúdanos también a vivir en esas operaciones maravillosas de servir a los demás en el poder de tu Espíritu, Señor. Que podamos aprender a desarrollar esa fe sobrenatural, esa capacidad sobrenatural para creer que tú obras en medio de las circunstancias. Ven sobre nuestras vidas cada día más, Señor. No sé quién en esta mañana le quiere decir: ven, Espíritu Santo, ven. Lléname más y más de ti, Señor, cada día. Lléname de fortaleza, Señor. Enamórame del Padre cada día más, Espíritu Santo. Enamórame del Hijo, enamórame de ti. Muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Queremos darte hoy gracias por nuestro servicio, Señor, por este tiempo que nos has permitido hoy congregarnos aquí, Señor. Gracias te doy por cada persona que vino hoy. Te pido que los bendigas cada día más y más.